Putin vuelve derrotado de China. El Kremlin intentó vender esta cumbre como una demostración de fuerza, pero ha terminado convirtiéndose en todo lo contrario. Porque Vladimir Putin ha abandonado China antes de lo previsto, ha cancelado su rueda de prensa habitual y, lo más importante, se ha ido sin los acuerdos que más necesitaba desesperadamente Rusia. Ha fracasado. Y eso ahora mismo es una señal enorme. Sobre el papel, la reunión entre Putin y Xi Jinping debía consolidar la alianza entre Moscú y Pekín en pleno deterioro de las relaciones entre Rusia y Occidente. Había imágenes perfectas para la propaganda: alfombra roja, honores militares, sonrisas, ceremonias y los dos líderes compartiendo una tradicional taza de té al final de la cumbre. Pero detrás de toda esa escenografía diplomática, la realidad parece haber sido muy distinta. Porque Putin llegó a China buscando algo muy concreto: más apoyo económico, más exportaciones energéticas y nuevos acuerdos estratégicos que permitieran a Rusia compensar el aislamiento occidental, especialmente en un momento delicadísimo para Moscú, con la presión internacional aumentando y con la guerra en Ucrania consumiendo recursos gigantescos. Y ahí es donde empiezan los problemas. Según ha trascendido tras la reunión, Putin no consiguió cerrar los acuerdos más importantes que esperaba. Uno de ellos era aumentar significativamente las exportaciones de petróleo y gas ruso hacia China, un tema clave para el Kremlin, sobre todo en medio de las tensiones energéticas globales y con el estrecho de Hormuz bajo amenaza. Pero tampoco hubo avances reales en el gran proyecto energético que Moscú llevaba tiempo intentando desbloquear: el gasoducto Fuerza de Siberia 2, la infraestructura que debía atravesar Mongolia para aumentar todavía más la dependencia energética china del gas ruso. Y si ese acuerdo no llega, Rusia tiene un problema enorme. Porque desde el inicio de la invasión, Putin ha intentado desesperadamente sustituir el mercado europeo por el chino. La idea era sencilla: si Europa deja de comprar energía rusa, China absorbería parte de ese vacío. Pero Pekín no parece estar dispuesto a regalarle a Moscú exactamente lo que necesita. Y eso explica probablemente uno de los detalles más llamativos de toda la cumbre. Putin canceló la rueda de prensa final, algo muy poco habitual en este tiempo de encuentros internacionales, especialmente para un Kremlin obsesionado con proyectar imagen de control y éxito diplomático. Normalmente el dictador ruso aprovecha estas comparecencias para lanzar mensajes de fuerza, anunciar acuerdos o vender victorias políticas. Esta vez no, silencio total. Y desde Moscú apenas dejaron una frase muy medida: existe este entendimiento entre Rusia y China, nada más. Ningún gran anuncio económico, ningún acuerdo histórico, ninguna fotografía de contratos estratégicos firmados, solo palabras ambiguas. Y eso está alimentando una sensación cada vez más evidente: China no quiere romper con Rusia, pero tampoco quiere hundirse con Rusia. Porque Pekín está jugando su propia partida. Xi Jinping necesita mantener una relación útil con Moscú para debilitar la influencia occidental y presionar a Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, China tampoco quiere quedar atrapada en las consecuencias económicas y geopolíticas de la guerra de Putin. En otras palabras, Xi apoya a Rusia mientras le conviene, pero evita comprometerse demasiado. Y eso no es una alianza. Eso es un interés. Y eso para el Kremlin es un problema gravísimo, porque cuanto más se prolonga la guerra en Ucrania, más depende Rusia de China económica y diplomáticamente. Pero esa dependencia no está siendo correspondida con el nivel de apoyo que Putin esperaba. De hecho, el lenguaje utilizado por ambas partes durante la cumbre refleja perfectamente esta distancia creciente. Rusia apoyó públicamente el principio de una sola China y la reunificación con Taiwán, alineándose completamente con los intereses estratégicos de Pekín. Pero China respondió con un mensaje mucho más ambiguo sobre Ucrania, hablando de eliminar las raíces del conflicto, una fórmula diplomática para evitar respaldar abiertamente la invasión rusa. Y eso no es casualidad. China quiere mantener margen de maniobra, quiere beneficiarse de una Rusia debilitada, aislada y dependiente, pero sin quedar asociada totalmente a las decisiones de Putin. Por eso esta cumbre deja una imagen muy distinta en la que el Kremlin quería transmitir. Sí, hubieron honores, sí, hubieron sonrisas, sí, hubo ceremonias,
pero al final del viaje Putin volvió a Moscú sin los acuerdos clave que necesitaba para fortalecer su economía de guerra. Por lo tanto, este viaje ha sido en vano. Se han echado 2 fotografías, pero detrás de todo eso no han habido grandes acuerdos, que era lo que verdaderamente estaba buscando el desesperado de Putin. Y eso, en plena presión militar y económica sobre Rusia, empieza a parecer mucho más una señal de debilidad que de fortaleza. Porque quizá el mayor problema para Putin ya no sea solamente Ucrania. Quizá el verdadero problema sea que incluso sus socios más importantes empiezan a tomar distancia. Y es que, señores, cuando el barco se hunde, nadie tiene amigos. Y eso es lo que les está pasando a Putin. La economía rusa se está hundiendo y los chinos no se quieren ver arrastrados por estas decisiones que está tomando Putin. Putin ha comenzado una guerra perdida, porque estamos viendo que después de 4 años no están avanzando prácticamente nada y bueno, pues el dictador ruso está tomando de su propia medicina y los chinos no hacen negocios para perder dinero. Por lo tanto, pues ya hemos visto cómo el viaje de Putin, que tanto ha llevado, ha estado mucho tiempo dándole mucha propaganda, ese encuentro que iba a tener con Xi Jinping, ese viaje del dictador ruso a China, pues ha quedado en vano, porque al final, si no consigues los acuerdos que te interesan, al final has ido a pasear la chaqueta. Y bueno, la pregunta ahora es clara. ¿Crees que China acabará abandonando poco a poco a Rusia si la guerra sigue empeorando? Voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.